Noches, sean bienvenidos a esta cuarta y última conexión referente a esta asignatura de técnicas de lenguaje publicitario en su primera parte. Un pensamiento de aquí de la casa dice, es muy interesante saber la importancia del color y otros aspectos en un anuncio. Hace reconocer que todo está puesto por un motivo y no al azar. Un estudiante de este grupo, no reservamos el nombre, puesto que esta reunión va a estar en la web. Para el día de hoy tenemos la presentación de esta cuarta unidad, las actividades realizadas y un compendio en general que va casado, se puede decir, con esta cuarta unidad. Antes de continuar, tengo unos consejitos que quisiera que les quedara como consejo en general, pues. La primera, les sugiero obviamente van a ir evolucionando a la medida que vayan madurando en su carrera, más formalidad a redactar y hacerlo en tercera persona. Sé que es difícil, puesto que no estamos acostumbrados a veces a redactar trabajos académicos, pero la norma lo exige así. Y no es que a mí me gusta que sea así, sino que es una norma general y tratemos de redactar y practicar esa redacción, puesto que esta carrera se necesita bastante desarrollar las ideas y hacerlo en tercera persona. Eh, por esa misma línea también, y me baso en los trabajos que he revisado y he visto buenos trabajos, pero al momento de la redacción, en muchos casos, no digo todo, en muchos casos está un poquito flojo en lo que es la narrativa, en la redacción también, al momento de plasmar una idea. Vi expresiones como que yo pienso, como que esas expresiones son muy del día a día y no son propias de un trabajo académico. Yo en este caso, yo obviamente no le di color como se dice, pero por eso que esto está aquí en el área de los consejos, que traten de ser más formal al momento de redactar y mejorar esa narrativa. La estética, señores, traten de conservarla. Esta carrera tiene que ver mucho, todo, con la imagen. Lo que ustedes hagan, por mínimo que sea, eso habla de ustedes en sentido, en el buen sentido debe hablar, en la composición, en la estética de la presentación de un trabajo. He visto trabajos que cambian de tipografía, no sé si intencionalmente o no cuidan una de las razones, creo que no se las comente, de solicitarle PDF, es porque el trabajo no se les mueva, no se les corra. ¿Y qué pasa? Cuando me han entregado trabajo en Word, los trabajos todos se corren. Entonces lo que ustedes hicieron, se demoraron haciendo, trabajaron, porque ese es trabajo suyo, actividades suyas, eh, eh, esfuerzo, se corre. Entonces llega acá la introducción, la palabra introducción arriba, después se va corriendo todo, porque eso depende del Word que cada quien tenga y en general. Entonces, por eso que se lo solicita entre tantas, esas pequeñas exigencias que fuera en PDF. Mejorar la ortografía, estamos deficientes y esto a nivel general, pero yo quisiera sí que le prestaran atención a la ortografía. Se puede decir que imperdonable, nombres propios en minúscula, el nombre de esta institución, de esta universidad que nos abre sus puertas para realizar nuestros estudios. La he visto en trabajos principales en minúscula. He visto también, y es básicamente un resumen de lo que he visto en todos los trabajos. No estoy señalando a alguien en particular. El que lo está haciendo bien, bueno, muy bien. Y hay muy buenos trabajos. Pero son caídas y son puntitos que a la hora le van restando. Y profundizar, como un último consejo, profundizar en los temas vistos en clase, puesto que estos temas, aunque no parezcan, o no sé si lo han visto, son fundamentales en su carrera, pero con el tiempo necesario se profundiza y se analiza de una mejor manera, debería. Entonces, bueno, esos son mis consejos. No queda más.
que seguir. En esta cuarta unidad vamos a hablar de algo que no es que se nos había quedado, pero en el orden de ideas, la neuropublicidad. Vamos a ver por encima de ese término, no vamos a profundizar tanto y vamos a hablar de esos estereotipos que cuando vemos estereotipos que la publicidad se caracteriza a lo largo de la historia por los estereotipos, por implantar estereotipos en la sociedad. Entonces vamos a ver esos recursos como la neuropublicidad y los estereotipos. Vamos a hacer, paralelamente, vamos a hacer un repaso de puntos neurálgicos que hemos visto a lo largo de estas 3 sesiones y estas 3 unidades anteriores a manera de reforzamiento. Y abro el compás en la clase del día de hoy también, como siempre, a donde tengan una interrogante, con gusto, alcen la mano y se trata de contestar la interrogante si está a mi alcance. Vamos a echar un poquito más para acá. Los invito también que si tienen la documentación de la unidad 4, que es la que estamos viendo ahora mismo. Bueno, hasta el momento, déjenme avanzar un poco con la gráfica. Ajá. Como hemos podido observar y analizar a lo largo de toda la asignatura, el mensaje publicitario busca convencer al consumidor de que compre ese producto o utilice un servicio. Creo que todos estamos claros en eso. Creo que yo me voy satisfecho porque siento que se ha entendido el mensaje en general que de lo que es publicidad. Hemos hecho esa diferenciación, se están utilizando los términos y es la idea. Procedimos con la temática. Su finalidad es una captación rápida, por eso la brevedad apremia, sea cual sea el medio de comunicación utilizado. El lenguaje publicitario ayuda a distinguir de qué trata la publicidad. Este puede venir en un eslogan, como vimos, o imagen, y ahí se deriva su importancia para dar esa idea al público. Son características propias. La publicidad es una forma, esa es otra característica que vemos de la publicidad, es una forma de comunicación en la que el emisor, que es el anunciante, ahí lo tienen en la documentación, no solo intenta informar sobre un producto, un servicio o una idea, que es el mensaje, entre paréntesis, sino también persuadir al receptor, a un receptor colectivo, que van a ser posibles consumidores, para que compre este producto, cambie de opinión y modifique su comportamiento. Para ello utiliza los medios de comunicación de masas masivos, ya sean tradicionales o no tradicionales. Creo que estamos bien ahí hasta el momento. También que podemos hablar de lo que es la publicidad. Regreso un poquito porque siento que el tema de comunicación, emisor, transmisor, sugiero que lo repasen porque vi... buenas noches, deciré, sí. Buenas noches, bienvenida. Que repasen porque el emisor no es digamos, la botella que aparece en el anuncio, no. Ese no es. Ese es parte del código y del mensaje que se quiere transmitir. El emisor siempre va a ser el anunciante, digamos, la marca en este caso. Puse ejemplos de Gatorade casos específicos como Gatorade, y ese es el anunciante, es la marca la que se encarga, la que hace la función de emisor en este proceso de comunicación, y nosotros tenemos que estar claros, puesto que nosotros vamos a estar trabajando para una marca en la cual necesita transmitir un mensaje al receptor de la manera que se decida en la campaña. Por eso que vimos el tema de la campaña, de la manera que se haya decidido mediante la campaña, el objetivo de la campaña. Obviamente que nuestro trabajo como creativos va también, o sea, nuestra opinión como creativos va a tener peso de acuerdo
a la organización de la misma agencia publicitaria o empresa que brinde estos servicios a una empresa, la redundancia, a un anunciante. ¿Qué más podemos decir? En términos comerciales, ahora vamos a hablar de lo comercial. La publicidad es aquella actividad que tiene por objeto establecer relaciones de orden económico entre individuos o entidades que ofrecen mercancías o servicios a otros que pueden usarlas. Esta actitud se produce por cuenta de unos intereses identificables. La del anunciante que paga, recuerden, ahí les recuerdo, él paga a los medios para difundir un mensaje específico e interesado y que generalmente ha sido creado por una agencia de publicidad, es lo normal. Entre los objetivos prioritarios de la actividad publicitaria, además de llamar la atención de los potenciales compradores o consumidores sobre el producto y difundirlo, se encuentra el hacer llegar el mensaje correcto. Ahí lo están viendo como último punto en amarillo ahí resaltado. Llegar el mensaje correcto al público indicado y en el momento preciso. Son características de la publicidad, del mensaje publicitario. Si desea llamar la atención, el mensaje publicitario debe ser breve, atractivo. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Atractivo. Destacar sobre los demás mensajes al tiempo que debe ser memorable para que permanezca en esa memoria de ese posible consumidor. Para saber cuál es el público indicado, se ha de tener claro para qué sirve el producto y a quién va destinado. Por eso que se utiliza lo que es el brief. Más adelante vamos a ver vamos a repasar esa terminología. Debo utilizar el código, ese código ya conociendo se debe utilizar para ese público. Solo así, el ingrediente de persuasión que todo anuncio lleva consigo puede ser eficaz, conociendo el público. Y por último, el momento preciso se da en función al tipo de destinatario y las características de los soportes publicitarios. Al cumplir estos objetivos, la publicidad aplica un conjunto de técnicas de la psicología que aporta el modelo AIDA. ¿Han escuchado el modelo AIDA? Se utiliza en otros campos. El modelo AIDA, ¿lo han visto? Bueno, no. Ok, dice decir no. Bueno, vamos a verlo aquí brevemente. Ajá, Lina dice que no. Tiene que ver, eso tiene múltiples aplicaciones, hacer, correcto, ok, no. Y lo estamos viendo aquí, puesto que podemos basar la creación de un anuncio en este modelo conocido como modelo AIDA. Vamos a avanzar la gráfica, que se basa de arriba hacia abajo, de generar atención, tiene que ver, esta herramienta, vamos a hablar un poquito en general, fue creada en 1898 para describir las fases del proceso de decisión de compra. Miren qué interesante. Este modelo se utiliza también en el marketing, en el proceso de venta también, y se hacen las adecuaciones pertinentes a la temática que estamos tocando. El nombre corresponde a un acrónimo, como le habíamos dicho, que es atención, va a despertar el interés, el deseo y lo que todos queremos, la acción. En primer lugar, la atención, vamos a hablar en orden, corresponde a captar el interés del consumidor hacia el producto. Déjenme avanzar aquí con la gráfica. Y tengo otra explicación de atención, interés, deseo y acción. Van a ver el modelo AIDA. En primer lugar, la atención corresponde a captar el interés del consumidor hacia el producto o servicio. En este momento se deben implementar los recursos de publicidad como los colores, todo lo que hemos visto anteriormente, un buen eslogan, que haga ese enganche inmediato con el público, que sean capaces de captar la mirada de forma automática. Después, en la fase que
de despertar el interés, se necesita implementar recursos publicitarios que mantengan la atención de los espectadores, de manera se conseguirá que nazca una curiosidad genuina por el producto o servicio. Créame que eso se puede hacer con un anuncio estático. A continuación, en la etapa del deseo, se vive la necesidad de persuasión pura. En esta fase entran en acción los recursos persuasivos de la publicidad, ya que deben hacer una necesidad de adquirir el producto. Muchas veces es efectivo combinar el recurso de la escasez con algún otro. Ese recurso de la escasez lo vamos a ver aquí, no lo habíamos visto anteriormente. Finalmente, la acción en el paso final es el proceso, o sea, la acción. Si el cliente ha ejecutado la compra, la publicidad ha sido un éxito. Entonces, podemos asumir que sí, el anuncio ha sido efectivo, hemos utilizado los recursos de la publicidad correctamente. De lo contrario, se necesita hacer un análisis de por qué no funcionó y que por qué y hacer las mejoras la siguiente ocasión, la siguiente vez. Miren, este anuncio, ahí se lo dejé también en la infografía. Vamos a hablar de la persuasión. Para elaborar mensajes persuasivos se necesita creatividad y persuasión. Este último es el elemento clave en la estrategia publicitaria y base para todo anuncio publicitario en la actualidad. Lo que se busca es que el consumidor tenga la necesidad de comprar un producto o servicio a partir de lo dicho por la empresa acerca del producto. Además, el cliente valora cómo le hacen llegar esa información. Créanme que sí. Actualmente, la persuasión es fundamental. Sin embargo, esta debe ser sutil. No se quiere ejercer presión en los consumidores. Ya el tipo de publicidad creo que ya nos hemos dado cuenta de la persuasión en sí ha variado mucho con relación pongámoslo así, a la década pasada y al tiempo pasado. Ha ido evolucionando. Persuadir no significa que se va a engañar. Las empresas están obligadas a ofrecer lo que tienen tal como es. El engaño hará que el cliente se desilusione y nunca quiera saber de la marca o la empresa de nuevo. El consumidor castiga fuertemente cuando se siente engañado. El recurso de... Dame un segundito aquí, dándole la bienvenida déjame hacer una pausa aquí. Ajá. Las características del anuncio publicitario. Los recursos de la publicidad están fuertemente ligados con las características del anuncio publicitario. Antes de continuar con los recursos de los anuncios publicitarios, vamos a ver esas características. Vamos a ir en orden, están diferenciadas por colores, vamos a tocarla muy bien por encimita. Intenta influir en el destinatario para que adquiera un producto o servicio. Es una característica de un anuncio publicitario. Estamos repasando. El mensaje es breve, claro y directo. Esa es otra característica de un anuncio publicitario, no es una historia escrita. Emplea las funciones del lenguaje apelativa y retórica. Otra que considera la necesidad del público al que se dirige, siempre basado en las necesidades del público. Utiliza diversos recursos icónicos y verbales. También otra característica que podemos ver es que recurre a los eslóganes, logotipos, nombres o marcas para que el destinatario identifique el producto. Estamos hablando en general. Emplea diversos medios, como ya hemos visto las volantes, los anuncios, las espectaculares, las vallas, trabajos que ustedes están realizando. Y he visto trabajos interesantes. Estos trabajos y hago el paréntesis ahí también, bien aplicados los recursos. Algunos que de repente le faltó un poquito, pero eso ya es práctica de los contrastes. Se utilizó un fondo negro con una letra gris. Creo que se pierde y más para lo que estamos haciendo, pero la idea es ir trabajando, ir probando e ir experimentando. ¿Qué otra característica es que expresa la bondad del producto o servicio y construye una realidad ideal para persuadir al destinatario? La publicidad se encarga de crear esas realidades, y vamos a ver por qué y cómo. Esas herramientas o recursos del anuncio
que hemos hablado y hemos visto a lo largo de estas tres conexiones, estas tres unidades, como se puede observar de acuerdo con estas características, un anuncio publicitario, las herramientas que utiliza la publicidad van a ir en dos direcciones. Por ello se proponen dos tipos, las herramientas visuales de la publicidad y las herramientas persuasivas de la publicidad. Vamos a hacer esa división. Entonces, las herramientas visuales las tenemos aquí en la gráfica, el logotipo, el eslogan, las ilustraciones y la creación de personajes. Un segundito, espérense para ver, aquí está. Con esta gráfica, bueno, vamos a hablar brevemente del logotipo, que ya ustedes saben que es una de las más importantes porque es la parte de la identidad de la marca. Vi trabajos que se logró muy bien la idea de simplificar. Recuerden siempre que un logotipo es algo rápido que identifica, debe ser diferenciador de la marca. Es parte del sistema integral del branding de una marca. Más adelante ustedes van a ver lo que es el branding. Bien, van a profundizar en eso. En este sentido, recordemos también que un logotipo solo consta de la tipografía, es decir, o sea, las variaciones que hemos visto. También el eslogan, bien importante. En la marca, otra recomendación también, el trabajo final. Creo que la mayoría leyó, pero ahí estaba el eslogan. ¿No? O sea, ya eso en el brief que se le entregó de ese trabajo final ya estaba el eslogan, no había ni siquiera que crearlo, porque la idea es que usted le llegue toda la información que ya ha sido elaborada, ha sido pensada, y usted le llegue, ustedes trabajan sobre esa información. Y vi que, bueno, que por iniciativa se crearon otros eslóganes ajenos a la marca. En el mundo real eso no, creo que no puede proceder. El eslogan, como hemos visto, es una frase corta, ingeniosa, que hará que el consumidor no se olvide del producto o servicio, el cual debe asociarse con la marca o la compañía publicitaria. Se utiliza para la rápida identificación de los productos o servicios. Un eslogan exitoso es aquel que se queda en la memoria de los posibles consumidores. La semana pasada vimos esos eslóganes, uno de los eslóganes de las marcas más conocidas, como MM, ya Coca-Cola, el KFC. Recursos de las campañas también para transmitir la identidad de la marca, sus cualidades, sus valores. Además, resalta las diferencias entre una marca u otra. Por último, y más importante, debe emitir un sentido de necesidad de los consumidores. También, como complemento del eslogan, se usa un texto secundario, si han visto. Miren, y un tercer recurso o herramienta es la fotografía. La semana pasada vimos las imágenes fotográficas. Nos ofrecen ciertas ventajas, como el realismo y la veracidad. El realismo, cuando hablamos de realismo, se refiere a que se muestra el producto o servicio tal cual es. Mientras que cuando se habla de veracidad, nos referimos a mostrar el producto real, no una representación del mismo. Entonces, la fotografía nos ofrece eso. La semana pasada vimos los diferentes encuadres, los diferentes planos que se ven y lo que puede denotar. Elegir las fotografías para un anuncio requiere de mucho análisis y criterio. Recuerden eso, muchachos. Ustedes ya deben saber, más adelante deben especializarse un poco más en lo que es la fotografía, conocer la iluminación, la profundidad y qué es lo que ustedes quieren de una fotografía. Ya sea que si ustedes van a tomarla o van a encargar a un fotógrafo también profesional que les haga, que les facilite las imágenes o que les tome la fotografía. Ustedes deben saber ya lo que ustedes tienen, puesto que ustedes son los creadores del anuncio. Esos recursos que utilizan en la campaña deben ser capaces de transmitir mensajes, sensaciones y valores correctos. Y entonces en la fotografía, la iluminación, o sea, la fotografía es, y me detengo aquí un poco, porque la fotografía es manejar luz. Lo van a ver, es jugar con luces y sombras, es dar volumen, es dar profundidad, es dar relevancia a ciertos elementos dentro de una composición. Es muy importante la fotografía. Las ilustraciones también, que es parte del todo, que trabaja con todos los elementos, son los elementos que requieren de mucha creatividad. Por un lado, se usa para diseñar elementos, productos y personajes de ficción desde cero. Muy importante esta parte de las ilustraciones también, que complementan
que hacen un todo en un momento dado y transmiten un mensaje y de la mejor manera. También, como un quinto punto, digamos que es el diseño de personajes estereotipados, y esto vamos a hablar un poco aquí, se los había adelantado, es muy común usar personajes ideales que representen la marca. En el caso de las marcas de productos de belleza, los anuncios están compuestos, como todos sabemos, con mujeres con cualidades propias de la perfección, donde el mensaje es que al comprar ciertos productos, los consumidores también lograrán obtener ese nivel de belleza. Otro ejemplo es el recurso de la publicidad al usar imagen de un deportista para un anuncio de un equipo deportivo. Vamos a hablar un poquito de los estereotipos en la publicidad y hago la salvedad que lo presento de manera neutral, en el cual cada quien tiene un criterio y puede determinar si es bueno o es malo, si es conveniente o no. Son imágenes que son comúnmente aceptadas y que se usan para representar a distintos grupos de personas o anuncios. ¿Sigue siendo relevante en la era digital? Es una pregunta que queda. El uso de los estereotipos en la publicidad es de vieja data. Siempre, desde que las marcas intentan aumentar las ventas, han hecho uso de estas concepciones, muchas veces simplistas o erróneas, sobre colectivos de personas que no toman en cuenta las particularidades de cada individuo dentro de este grupo. Con la llegada de la era digital, la forma en que las empresas ejecutan sus estrategias publicitarias ha cambiado considerablemente. En lugar de disparar mensajes a grandes audiencias a partir de los medios masivos, ahora existe la posibilidad de alcanzar nichos específicos con mayor potencial de compra. Eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. Pero, ¿qué es un estereotipo? Vamos a buscar una definición que, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, el estereotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Estas imágenes son creadas con base en determinadas características sociales como género, importante, la edad, miren esos estereotipos, el nivel de ingresos, el aspecto físico, la religión, entre otras. Miren, aunque la publicidad usa estereotipos como inofensivos, por ejemplo, el hombre con bigotes para representar al camionero, en términos generales los estereotipos tienen una connotación negativa al estar asociados a la difusión de prejuicios sobre las personas y sus roles en la sociedad. Un poquito, esa es la parte, digámoslo así, del negativismo en y las características en los estereotipos. Las características de los estereotipos en la publicidad, las marcas hacen uso de los estereotipos en sus estrategias publicitarias. Deben ser, cuando las marcas lo utilizan, deben ser cuidadosas, ya que resultan se resulten como atajos de segmentación que pueden comunicar un mensaje equivocado a una audiencia poco receptiva, y eso es peligroso. Entonces, los estereotipos en la publicidad, déjenme avanzar con la gráfica. Los estereotipos en la publicidad, uno, simplifican las características de un público objetivo. Estamos claros en eso. ¿Qué más pasa con los estereotipos? Desconocen las particularidades de las personas dentro de un target. Hago contar que estas características no están puestas que si son positivas o negativas. Cada quien va a determinar qué. O sea, que desconocen las particularidades de las personas dentro de un target. Eso ahí es peligroso. Segmentan público en forma amplia con base de prejuicios incorrectos y refuerzan roles sociales existentes. Los ejemplos de los estereotipos en la publicidad, tenemos el clásico que es que la mujer se encarga de las tareas del hogar. ¿Cuántos no han visto esto? Anuncios por todos lados. Hemos crecido con este tipo de estereotipos, que es uno de los estereotipos más extendidos en la publicidad. Son incontables los anuncios de jabones, se utiliza para jabones, para limpiar pisos, detergentes electrodomésticos o productos de cocina que tienen a las mujeres como protagonistas. Son ellas quienes lavan, cocinan, limpian y en general quienes deben cuidar de toda la familia.
no está mal, pero la controversia está en que el rol de la mujer ha cambiado. Hemos sido testigos de cómo el rol ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Con su inserción en el mercado laboral a mediados del siglo XX, ya estamos hablando de más de 50 años, la mujer ha abierto un espacio para desarrollar otras facetas en su vida más allá del hogar y la familia. Otro estereotipo, en cuanto a este estereotipo, si hay comentarios, bienvenidos sean. Otro estereotipo, que bueno, tengo una ilustración que habla de que los niños son exploradores y las niñas princesas. Repito, son estereotipos que existen en la publicidad y que existen en la sociedad. Las jugueterías son las empresas que más utilizan este estereotipo de género en su publicidad. En sus anuncios muestran a niños inquietos, aventureros y seguros de sí mismos, mientras que las niñas... Ah, listo, René. Bueno, saludos, René, queda la grabación, René. En sus anuncios muestran a niños inquietos, aventureros y seguros de sí mismos, mientras que las niñas se ven ordenadas, obedientes y soñando con encontrar un príncipe azul. De esta forma incluyen otros comportamientos que los niños o niñas, o sea, lo excluyen, puedan tener. Ese es como que el patrón general que tenemos a raíz de este estereotipo. Otro estereotipo, que el deporte, correcto, ese lo vamos a ver más adelante, correcto, así mismo, eso es. Los deportes son para disfrute de hombres jóvenes. Este es otro estereotipo clásico. La publicidad asegura que todos los hombres son fanáticos de los deportes. Yo tengo amistades que de verdad que no les gusta el deporte, las actividades deportivas. Los anuncios muestran casi exclusivamente un grupo de hombres jóvenes con cervezas, animados eufóricamente a su equipo, un partido de fútbol. Estos anuncios desconocen, por ejemplo, que la actividad deportiva puede ser disfrutada en familia o puede ser practicada por mujeres o por personas de cualquier edad. Eso es real, puesto que yo he tenido la oportunidad, yo estoy un poco vinculado con el deporte del béisbol, béisbol nacional. Créanme que en el interior y también en la ciudad, la familia se involucra mucho, puesto que más si es categoría juvenil, se van dándole seguimiento a ese muchacho por todas las categorías y va toda la familia a apoyarlo. Y es bien interesante eso, puesto que es una actividad familiar, por lo menos en lo que conozco, que es el béisbol nacional, se da esa situación. Entonces, otro estereotipo con el que vivimos, con el que la publicidad trabaja, digámoslo así, es que la mujer siempre debe lucir bella. Ahí una compañera me hizo más o menos este comentario, y sí, los estereotipos de género en la publicidad muestran a la mujer un ideal de belleza difícil de conseguir. Cuerpos delgados y tonificados, cabellos largos y perfectamente peinados son imágenes constantes. Hay muchos anuncios que pasan por todos los medios de comunicación. Este estereotipo niega otros tipos de cuerpo, de apariencia y de estilo de las mujeres. Y estos estereotipos, de cierto modo, y llevado o sea, son peligrosísimos, puesto que moldean a las niñas con una sola mentalidad. Y, oigan, el cuerpo humano y el ser humano tiene tantas variaciones, y Dios nos ha hecho así, bueno, gorditos, flaquitos, unos más feitos, y bueno, estos estereotipos realmente marcan, y si la mentalidad es débil y si el niño, yo me refiero al niño, puesto que cuando está en formación, el adolescente no tiene esas bases, la pasa mal con sus amigos. Con sus amigos. Por ahí tienen si pueden apagar un micrófono que hay por ahí activado, se le agradece. Avanzamos con otro estereotipo. Dice Yuricela, a veces pueden enviar un mensaje. No alcancé a leer, voy un segundito, quiero leer. Estoy leyendo los comentarios de ustedes. Sobre todo un anuncio de cerveza, aunque actualmente es peligroso por el tema del feminismo. Correcto.
Hay que tener cuidado con eso. A veces puede enviar mensajes tóxicos, por eso hay adolescentes que quedan, es correcto, Yurixel. Eso vemos cómo afectan a la sociedad esos estereotipos, en lo cual, y como lo dice la definición, todos los aceptamos, todos los aceptamos. Y yo solamente se los planteo y les doy lo que existe. Miren, bueno, la ilustración no la logré muy bien, pero es referente a esa, la clásica también de que las mujeres no manejan carros grandes. Siempre ustedes van a ver en estos anuncios, en ocasiones machistas, se puede decir, solo los hombres conducen este tipo de vehículos relacionados con la aventura, mientras que las mujeres, si llegan a aparecer por ahí manejando los anuncios, conducen esos carros pequeños en la ciudad. Creo que hemos visto eso también como otro estereotipo que marca a la sociedad y que de cierto modo nos tipifica de un modo. Entonces, otro tipo de estereotipo, para la redundancia, es que los hombres saben de tecnología. Miren que la foto aquí tiene que ver con esa segunda parte, puesto que en anuncios donde aparece celular y computadora, los hombres, fíjense, esos son de su mayoría los protagonistas. Eso ha ido cambiando poco a poco, pero se mantiene. Además, el uso de estos artículos también varía de acuerdo al género, mientras que las mujeres lo usan para selfie o mantener el contacto con sus seres queridos, los hombres ejecutan funciones más especializadas. Eso es lo que se utiliza hoy en día. Es un último ejemplo que tengo, y si tienen más estereotipos, se lo agradezco que pueden aportar a la clase. El hombre fuerte y exitoso. El hombre, al igual que ocurre con ¿cómo les explico? Con las mujeres, los estereotipos en la publicidad han atribuido ciertos valores a los hombres. Su rol es el de mostrar fortaleza, estabilidad emocional, dominación y valentía. Así es común ver anuncios donde los hombres dirigen compañías, salen a la aventura y se lanzan sin miedo a situaciones de riesgo. Entonces, mire, nos queda, si tienen otro estereotipo que se ha quedado por fuera, esos son los ejemplos que yo manejo, como que les quise diferenciar, que es lo que se ve principalmente. ¿Qué una pregunta? ¿Funcionan los estereotipos? ¿Qué opinan ustedes en esta era? ¿Cómo darle la vuelta al asunto? Es interesante eso. Y básicamente la relación de estereotipo y publicidad se puede entender desde dos puntos. Los estereotipos, uno, las marcas, déjenme cambiarle aquí está, dos ítems. Ajá, siguen siendo funcionales. Ajá, correcto. Por eso que yo no le estoy diciendo si sí, si no, pero están siendo funcionales y podemos tomarlo como una base, ¿verdad? Pero ya se dan cuenta los peligros que corremos y los riesgos que corremos al tipificar. De acuerdo siempre, y hago este paréntesis, de acuerdo siempre a las estrategias de la campaña. Siempre nos vamos a regir. Me gustó mucho que muchos de los compañeros aquí hicieron alusión al brief, a pesar de que no haber profundizado tanto. Créanme, muchachos, que el brief, o sea, el brief es la información que te da el cliente. Eso lo estamos haciendo de manera que hicimos para el trabajo final. Lo hicimos de manera de ejemplo, ¿verdad? Como una empresa grande, etcétera. Pero eso puede ser también el cliente, el tío, el amigo que te llega y te pide, ¿sabes qué? Yo necesito que tú me hagas un logo, por favor. Porque esa persona se dio cuenta, o claro, y te paga, ¿no? Y se dio cuenta de la importancia de lo que es la imagen. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a tener que entrevistarlo y sacarle toda la información que se pueda a ese cliente y hacer ese logo y hacer los anuncios pertinentes, los colores que representa, qué colores tiene, qué colores has pensado, si una empresa, si es un emprendimiento nuevo que no tiene ni siquiera imagen, sería muy bonito que ustedes pudieran trabajar con esos emprendedores y poder aportar y practicar y poder aportar los conocimientos adquiridos. Entonces, el brief va en todo, a toda escala. Lo que vimos aquí para el ejemplo, como les dije, era meramente ficticio, pero sí enfocado en una empresa nacional. Entonces, estos ítems, regresando a los estereotipos, las marcas intentan meter un ideal inalcanzable, maximizando la necesidad del consumidor para satisfacerlo con sus productos. O sea, la marca te intenta y te vende esa imagen. Y las marcas responden a los estereotipos, también abrazan las diferencias
y muestran que sus productos pueden ser usados sin distinciones. Miren estas dos caras, es lo que decía el compañero aquí, estas dos caras de los estereotipos. En la primera vemos cómo la policía lo utiliza para poner sus propios estándares, los estándares del producto, que bueno, no está mal en el sentido de que siempre y cuando no atentes contra, porque muchos estereotipos son, se puede decir, como les dije, inofensivos. Sobre todo los estereotipos como las mujeres en algunos casos, como las carteras, es correcto, así mismo es. Y miren, en amarillo también la parte, digámoslo así, que le sacamos la vuelta. Las marcas responden a los estereotipos, abrazan la diferencia y muestran que sus productos pueden ser usados sin distinciones. Cómo utilizarlo a favor esos estereotipos, digámoslo de cierto modo. Aunque los estereotipos en la publicidad han sido usados con éxito, el panorama se está transformando. Ya creo que estamos claros en esto. En la era digital, la sociedad se ha vuelto más crítica respecto a las piezas publicitarias que las marcas producen. Ojo que la gente está siempre opinando. Por tal razón, cada vez más común encontrar anuncios que se alejan de los estereotipos y se enfocan en las características específicas de las personas, segmentando en grupos específicos. En resumen, el uso de los estereotipos de la publicidad se ha ido transformando. En lugar de promoverlos, ahora las marcas las pueden usar como base para mostrar que otros estilos de vida son posibles. Asimismo, las marcas han aprendido a conocer de sus clientes sus necesidades e intereses particulares para crear segmentos específicos y alcanzarlos con mensajes relevantes. Es como que algo que encendió la chispa de esa especialización que va de la mano con la digitalización y abandona los prejuicios ante la sociedad más crítica y demandante. Hablamos de persuasión ya en el aspecto del estereotipo. Miren cómo, por eso que quería que lo tocáramos aquí en esta clase y no dejarlo por fuera, porque son recursos del cual se dispone la publicidad todavía y podemos utilizarlo a favor de nosotros. Vamos a hablar de los recursos del lenguaje persuasivo. Hablamos mucho de la persuasión. Esto, anteriormente habíamos hablado de ciertos recursos. Aquí vamos a profundizar un poquito más. Estos recursos atacan directamente las emociones, como habíamos dicho, deseos y necesidades del consumidor. El mensaje es explícito o implícito según está diseñada la estrategia publicitaria. O sea, te va a decir que sí o sí tienes, o sea, esa es la idea del lenguaje persuasivo. Vamos a hablar de los recursos racionales. Miren el anuncio, miren sus características. Busca atraer a los consumidores que tienden a procesar la información de manera lógica. En este caso, la persuasión trabaja argumentando ideas que acuden a la practicidad y funcionalidad del producto, acompañando el proceso de decisión del usuario y convenciendo de que los beneficios de la compra son mayores que sus posibles defectos. Un anuncio que también acude a estos recursos de la publicidad se encarga de proporcionar pruebas que muestran los beneficios tangibles del producto o servicio en el spot o en el anuncio. Por ejemplo, mientras que una publicidad de autos, de carros, puede abocarse a la eficiencia del vehículo, un anuncio de un medicamento te puede mostrar el porcentaje de médicos que lo avalan. Eso lo hemos visto y ese es un recurso que podemos utilizar racional. Miren el ejemplo, Colgate Total 12 Profesional es saludable, ayuda a reducir problemas de encías hasta un 88%. Ya está usando esa parte racional que tenemos nosotros al momento de tomar una decisión. También recursos, vamos a avanzar aquí. Otro recurso que tenemos son los recursos emocionales. Hemos hablado bastante de esto principalmente, y esta marca que la tomo como referencia, busca llegar a las emociones del consumidor potencial haciendo que sienta empatía o identificación con un mensaje. Los humanos tomamos decisiones emocionales al comprar, entonces establecer una conexión con los consumidores es esencial, como habíamos dicho. Asimismo, esta estrategia de publicidad le brinda un valor agregado a la marca, ayuda con su imagen y memorabilidad, motiva la recomendación positiva de otros y fideliza a los clientes. Dentro de este tipo de recursos de publicidad encontramos también el uso del miedo. No se los puse aquí, pero se utiliza el miedo. Se emplean situaciones o historias que indican que la ausencia de un producto puede causar rechazo o aislamiento. Tómenlo en cuenta. Eso entra como un recurso también de
sobre recursos emocionales. Se trata de un recurso que ataca directamente la inseguridad. Recuerdan lo que estábamos hablando de las necesidades. Sugiero también que repasen un poquito la pirámide de Maslow en cuanto a las necesidades. Se trata de un recurso que ataca directamente la inseguridad y el temor del consumidor con el mensaje de que el producto es indispensable para evitar situaciones desagradables. También es muy común utilizar los recursos en la publicidad de emociones como el amor, la felicidad, así como conceptos de unión familiar. Miren el ejemplo que está aquí de esta marca. Otro recurso, miren los recursos que tenemos, es el recurso de escasez. Yo creo que esto lo hemos visto todos lo hemos visto todos, pero aquí lo estamos categorizando. Este es el de escasez. Eso de acuerdo también al tipo de campaña que estamos, ¿verdad? Se refiere a que el producto ofrecido solo estará disponible por una temporada, lo que de cierta manera obliga a consumir ese producto. Este es un recurso que se utiliza en anuncios publicitarios para promover ofertas y promociones. Por ejemplo, lo vemos en la frase como solo por hoy, solo por tiempo limitado, corre que se acaban. Ya ustedes han visto ese tipo de publicidad, principalmente en los almacenes de la localidad, las tiendas que cierran y que no cierran y se demoran 2 meses cerrando y no cierran. Y bueno, ese rejuego, ese es el recurso de escasez que se está poniendo en práctica ahí. De estos ya van 3 recursos. Entonces ahora tenemos un recurso, los recursos literarios. Estos recursos literarios lo vimos la semana pasada. Esto que les acabo de mencionar no lo habíamos visto tal cual, ya que hablamos de los recursos racionales, los recursos emocionales y los recursos de escasez. Entonces hay un cuarto grupo que son los recursos literarios, pero es bien interesante porque estos recursos son aquellos que ofrecen un producto. Déjeme cambiarle la gráfica. Estos son recursos literarios, son aquellos que ofrecen un producto de manera ingeniosa sin tener que recurrir a los mensajes literales, es decir, usan figuras retóricas. Miren, ya aquí las imágenes hablan por sí solas. Yo quiero que ustedes, yo espero y tengo la confianza de que ustedes van a evolucionar y realizar mejores trabajos que estos. Esto es publicidad genial, obviamente bien pensado, bien craneado. Miren la combinación de los colores, los contrastes, etcétera, la marca, cómo se representa, y la tipografía también. Miren los elementos y yo considero que ustedes van a desarrollar muchos anuncios mejores que estos que están aquí, mejores conceptos. Entonces, dentro de estos recursos literarios, miren que tenemos lo que ya habíamos visto, parte de lo que habíamos visto la semana pasada. Este no lo habíamos visto, que es el de comparación. ¿Les parece familiar el anuncio? ¿Les parece familiar la imagen? Bueno, referente a este recurso de comparación, esto está aquí entre humor y generalmente se presentan 2 personajes, uno que usa el servicio o el producto que se está ofreciendo en el anuncio y otro personaje que usa el servicio o producto de la competencia. Con esto una empresa busca resaltar los aspectos positivos que tiene su producto y las carencias de la competencia. La comparación es, en cierta medida, una buena táctica si se maneja con el humor adecuado, pues a las personas les gusta identificar quién es la competencia de la que se está hablando. Este es otro tipo de anuncio, de imagen sumamente genial. Recurre directamente a la comparación y los recursos humorísticos que habíamos dicho, que son propios de este cuarto grupo, que son recursos literarios. Tenemos también, y esto sí a manera de repaso, pero con otras imágenes esta imagen, este anuncio, bien logrado. Miren que no dice nada, esos son recursos. Aquí hablamos, esta es mera metáfora. Este recurso tiene un propósito de crear imágenes que van más allá de la realidad. Y miren, no creo que, o sea, la imagen habla por sí sola. Simplemente fabuloso. Otro recurso dentro de los literarios, que también convivimos con este recurso día a día, se lo conocemos, es la personificación. Este es uno de los más comunes
ejemplos de personificación. Este recurso brinda características humanas a objetos o animales. Por ejemplo, es muy común caricaturizar elementos añadiéndole rostros con rasgos humanos, brazos, piernas o haciendo cosas como hablar, cantar y bailar. Ya esto es como muy común, bueno, no muy común, pero lo hemos visto bastante. Y este recurso es la personificación. Otro recurso propio también que es aplicable, a mí me preguntaban que si la repetición era aplicable en la imagen estática, el anuncio estático, porque es un recurso publicitario, le digo que sí. Aquí está la repetición. Miren que, miren cómo se logra estética, por eso se basa en insistir en un elemento, situación o acción y repetir su imagen varias veces. Esto colabora al factor de la memorabilidad y le da una estética particular al anuncio publicitario. Miren qué bonito, qué elegante se ve, a pesar de que tienes varias botellas. Miren, miren qué bonito esta composición. Tenemos también este sí lo vimos la semana pasada, la hipérbole, una de esta marca Bayer de aspirinas, permite engrandecer los objetos para convencer al consumidor a adquirir el producto o servicio de marca. Pobre hombre. Pero miren, miren la hipérbole bien lograda, bien lograda. Y se dan cuenta, cuando ustedes logran captar la atención, ustedes no tienen que escribir mucho texto, ustedes solamente con el diseño, con la imagen, con la exageración y estos recursos, se logra el objetivo. Créanme que es impactante. Y lo que se quiere de salida, según la fórmula que vimos, el modelo de AIDA, es llamar la atención inmediatamente y crear el interés, porque tú quieres ver qué está pasando ahí, este señor, ¿por qué está así? ¿Qué es esto? ¿Esta imagen qué representa? Esto es la hipérbole. Ya lo vimos la semana pasada, hoy con otro ejemplo. Nunca está de más. La sinécdoque ya la hemos visto, la hemos conocido. Muy interesante este recurso que consiste en mostrar la imagen de parte de una cosa como si fuera el elemento completo. Miren cómo se complementa la taza de café, hace la idea de un reloj en la mañana. O sea, solamente la imagen te transmite y te transmite esa, y parece mentira, el olor, lo que tomamos café, te inspira ese sentimiento de la mañana, principalmente cuando está el café recién hecho. Otro de los recursos es el contrasentido. ¿En qué consiste el contrasentido? Miren que esta marca no solamente apela a la emocionalidad directamente, tiene un poquito de humor también. Se utiliza con menos frecuencia, pero tiene gran efectividad. Consiste en seleccionar dos elementos que no estarían juntos en ningún contexto para brindar valor humorístico. Miren el pingüino en la playa. Entonces, miren este recurso de contrasentido. Por eso que ustedes tienen, como yo le digo, ustedes tienen la creatividad, ustedes, con los recursos, ustedes a volar esa imaginación y de seguro van a salir buenos trabajos como ya están saliendo. Y eso es interesante en este grupo. Avanzando con estos recursos literarios, estamos con los recursos literarios. Volvemos son los recursos humorísticos. Miren esta imagen, no sé, creo que identifican y creo que se entiende la imagen, le respeté las proporciones del mismo anuncio, tal cual como está, que es original y simplemente genial. Estos recursos humorísticos son una combinación de razón, miren los sentimientos, es correcto. Ahí está, que es el rate, si te das cuenta, deciré en la derecha ahí la marca rate lo hizo posible.
Bueno, son una combinación de razón, emociones y retórica que tiene un efecto muy positivo en la efectividad de la publicidad. El humor engloba conceptos como el ingenio, la originalidad y la atención que atraerá a los clientes a adquirir sus productos o servicios. Presentar contenido original que haga reír a las personas como recurso, bueno, esto no me haría mucho reír, pero como recurso de la publicidad ayuda a generar un vínculo emocional con los clientes. Cuando tú haces reír a alguien, y eso es un truco de, bueno, de todo, en las ventas y todo, cuando tú haces reír a alguien, ya inmediatamente vas creando un vínculo emocional con el cliente. Y créanme que el cliente, la persona que está recibiendo el mensaje, baja las defensas y se abren muchas puertas. Sin embargo, existe una línea muy fina para presentar recursos publicitarios humorísticos y ofensivos. Este último podría ser muy perjudicial para la marca, ya que puede reflejar valores negativos que repelen un grupo específico de personas a comprar los productos. Por otro lado, se ha visto que hay mayor efectividad de este tipo de recursos de la publicidad en anuncios de marcas y productos ya establecidos. Es una característica que estos recursos humorísticos se utilizan en productos ya conocidos. Miren, la marca de la derecha, creo que las conocemos todos, la hemos visto en los supermercados, yo la he utilizado, la hemos utilizado, y se apoya en estos recursos, en ese caso. Y aportando un poquito más, referente a los recursos humorísticos, el humor, créame que no es cualquiera que te hace reír. La gente piensa, una cosa es ser alguien que está ahí, que intenta hacer chistes malos, chistes buenos, chistes malos, pero el humor es de gente muy, muy capaz, muy inteligente, y si ustedes conocen a alguien, valórenlo. Entre sus amistades tienen alguien que tira buenos chistes, que hace buenos comentarios, hace reír. Valoren esa persona. Recursos también, ya para ir cerrando, vamos a hablar de esos recursos de la publicidad, utilizando la publicidad sobre el sexo. Hemos visto eso, que apela a la sensualidad y a la desnudez. Ha sido un recurso de publicidad que históricamente ha sido efectivo en miles de anuncios y spots. Eso no es nuevo. Muchos identifican esta relación entre el erotismo y la persuasión. Entonces, a partir de eso se puede asumir que este recurso publicitario capta mucho la atención. No obstante, es importante mencionar que usualmente es específico a una demografía adulta y en su mayoría el género masculino. O sea, esos anuncios tienen un público definido. Este recurso publicitario se suele usar de manera subliminal o implicando situaciones con doble sentido. Sin embargo, en casos muy limitados lo vemos de una forma explícita. Es muy común ver estos recursos en las campañas de publicidad de bebidas alcohólicas, me había mencionado anteriormente, y artículos de higiene personal, perfumes, principalmente. Bueno, estos son los recursos que se valen los anuncios publicitarios. Espero que hayan ampliado más su referencia. ¿Qué hizo Pepsi? No leí bien ahí. No leí bien el comentario. La marca de refrescos Pepsi Ajá. hizo una vez que la lata, Ujú. o sea, en forma transparente, casi Ajá. no se veía, pero si movías la lata, decía sexo. Ajá. Ok. Justamente. Son recursos que llaman la atención. Mira que. ¿Y de cuándo fue? Yo no vi ese anuncio. Yo no fue hace rato. Fue. O sea, se lo voy a buscar, pero se lo voy a mandar. Y también lo voy a mandar para los Ah, compañeros. listo. Es algo que fue muy interesante, Listo, yo lo vi listo. en otra materia. Y fue muy interesante porque que un refresco, o sea, hiciera mención como que a Claro, eso, fue raro. claro. Sí, fue atrevido, digámoslo así, ¿verdad? Atrevido y arriesgado. Digámoslo así. Yo lo diría así. Atrevido y arriesgado sería esa movida, por decirlo así. Bueno, avanzamos. Interesante el comentario, Héctor. Gracias por el aporte. Vamos a hablar del briefing o brief, por encimita, por encimita. Ya lo hemos visto, hemos trabajado la forma de comunicarse entre cliente y agencia, o agencia y proveedor se ha protocolarizado para tratar de asegurar que siempre se tiene la información necesaria para que un proyecto, campaña publicitaria o que comunicación salga adelante como se había pensado en un principio. El briefing
o brief, de las dos maneras está bien dicho. Ese es un término anglosajón. Lo van a ver de las dos maneras, briefing, brief. Y es interesante porque ya, como dice el texto, se ha ido formalizando el tema este va a redundarse, la información que maneja el cliente y que el cliente quiere transmitir a través de su anuncio. Entonces lo transmite a través, para la redundancia, de este documento. Para conseguir esto, el documento más habitual, conocido por su nombre en inglés como briefing o brief, el cual es un documento informativo que contiene la información imprescindible para poder empezar a planificar o ejecutar un proyecto. Por eso que partimos de ahí para realizar el trabajo final. Obviamente no desarrollamos un briefing, puesto que no está directamente relacionado con nuestra carrera, con la carrera, por eso que ya se les dio y se les facilitó un ejemplo de un briefing, como no hay un formato específico tampoco que lleve tanta información, pero es para que tengamos una idea para ir desarrollando eso, de esa marca ficticia. La finalidad del documento es conocer el problema de los objetivos marcados y la meta que el anunciante desea conseguir. De este modo seremos capaces de saber de todo tipo de que todo tipo de acciones debemos realizar para lograrlo. Sin embargo, no hay un briefing que sea común o aplicable para todos los tipos de empresas o clientes. Lo que necesitamos como información dependerá del tipo de briefing, tipo de empresa o mercado al que nos vamos a dirigir. Referente a eso, podemos identificar 4 tipos de briefing en función a las características y del uso. Vamos a hacer el cambio de la imagen. Son estos 4 tipos de briefing en función a las características del uso. Esto estamos haciendo un repaso muy por encima, es para que tengamos ese conocimiento general que nos va a servir para ir desarrollando en el futuro. Tenemos el briefing creativo, miren, ahí los tenemos ahí en lista. El creativo posee la capacidad de sugerir el desarrollo final creativo para plantear ideas originales en su creación y acorde con los objetivos del cliente. Está orientado a la parte del diseño. Entonces, miren, muchachos, ustedes siempre, cuando ustedes van a hacer un trabajo ya de manera profesional, ustedes le tienen que dar, el cliente le tiene que facilitar un brief creativo. O si no, hay plantillas en las cuales yo creo que ustedes pueden ir ayudando al cliente también, si es un pequeño cliente, pero ustedes necesitan tener esa información, porque la idea es que ustedes desarrollen algo en base, recuerden que ustedes no están creando para ustedes solamente, ustedes están creando para el cliente. Entonces, en ese sentido, ustedes necesitan saber la mayor información acerca de ese cliente. Otro tipo de brief, otra categoría, digamos así, es el publicitario. En este caso necesitaremos que el anunciante entregue a la agencia o a aquellas personas encargadas de desarrollar la campaña de comunicación la información e instrucciones para realizarla. Ya cuando es el publicitario en sí, ya lleva más información. El de marketing, recopilamos la información para la elaboración de la campaña de comunicación y de marketing. Este briefing se puede utilizar en cuenta los demás tipos, aunque en este intentamos establecer una situación de partida para desarrollar campañas de marketing de forma tradicional o digital. Un cuarto briefing o brief tipo es el que se utiliza para negocio. El briefing de negocio, la empresa toma en cuenta los detalles del proyecto en general, objetivos, target, ventas, los cuales no tienen por qué ser de marketing, son ya orientados a los negocios. Entonces ustedes van a escuchar en varios campos este término de briefing o brief y es referente a esto. Ya para ir casi cerrando, se puede decir, un tema que quisiera que quedara un poco más claro. Vamos a hablar entre la necesidad y el deseo. Son dos cosas que se parecen, pero no son. Hablamos referente a la publicidad y es tan sencillo como esto, como el texto que tienen ahí, se lo dejé en un párrafo. Las necesidades son los requerimientos básicos humanos. Eso lo vimos en la pirámide de Maslow. Ahí están las necesidades. La gente necesita comida, aire, agua, ropa o un refugio para sobrevivir. Ahí vemos las diferentes escalas y diferentes clasificaciones que hay de las necesidades humanas. La gente también tiene otras necesidades fuertes de creación, educación y entretenimiento. Las necesidades anteriores se vuelven un deseo cuando se dirigen a objetos específicos que podían satisfacer la necesidad. Ejemplo muy claro sería, tienes sed, ok, tienes esa necesidad de satisfacer, ¿verdad? Tienes una carencia de agua, ¿verdad? Pero ¿cómo lo haces? Puede ser con agua o puede ser con una bebida gaseosa.
que la publicidad te llevó a que te la tomes, porque esa es la que te va a quitar la sed. Y te lo traduce y te lo transmite a través de los mensajes, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo muy, muy típico de diferenciar la necesidad y el deseo. La necesidad es intrínsecamente lo que tenemos como seres humanos y que está dividido en diferentes escalas, hasta en 5 niveles que vimos las semanas pasadas con la pirámide de Maslow. Ya les digo, la necesidad es la sed, ¿verdad? Tenemos sed, todos sentimos sed. Entonces, el deseo es, yo quiero tomarme X marca, yo quiero, o sea, igual también, si tú tienes sed de verdad y tú quieres X marca de agua, es porque, bueno, esa agua, de repente ya tienes la experiencia de que sabe mejor, y obviamente unas marcas saben mejor que otras, pero en el momento no hay tanta esa necesidad y se ha convertido en un deseo de que tú quieres ir y de repente vas a uno, vas a dos, tres, cuatro, cinco locales hasta que la encuentras y satisface esa necesidad. Entonces, esa es la diferencia entre necesidad y deseo. Yo quisiera que se queden con eso bien marcado, ¿verdad? Entre cliente, consumidor y usuario, hay diferencia. El término usuario, yo creo que lo hemos visto y cada vez más se propaga quizá en la comunidad digital en la cual siempre estamos conectados. Entonces, puede ser la misma persona la que pasa por distintos roles. Recuérdense esto. Según la fase que compra en la que de la fase de compra en la que se encuentre. Se inicia como usuario si es consciente, pasa a ser consumidor en un momento dado. Comprador cuando adquiere lo que va a cubrir su necesidad y en el caso de terminar satisfecho se convertirá en cliente. ¿Ok? En otras palabras, el cliente es alguien que compra productos o servicios de forma invariable y paga para que cumpla con sus requisitos. Un consumidor es alguien que prefiere comprar algo para uso personal y luego lo consume. El cliente es la persona que paga el precio y compra los bienes o servicios de un producto o empresa. El cliente no siempre es el consumidor. Estamos claros en eso, porque nosotros compramos comida para, digamos, nuestras mascotas, nuestros amigos en las casas, perros, gatos, aves que tenemos a veces. Y bueno, nosotros somos los que compramos, pero no somos los consumidores. Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo que les quiero dejar. El comprador puede pagar el dinero y comprar los artículos o servicios. Luego donar o venderlos con grandes ganancias a otra persona que lo usará. El cliente se refiere a una persona que compra los bienes y paga los gastos por ellos, mientras que el consumidor es quien gasta los bienes, es decir, el usuario de los bienes. El usuario es el individuo que utiliza o consume un determinado producto o servicio. Es importante tener en cuenta a la hora de establecer el público objetivo de una campaña que el usuario no tiene por qué coincidir con el comprador. Este término que les traigo, porque es lo que nos compete para especificarnos un poco más, es la neuropublicidad. Y no es más, la neuropublicidad, ¿cómo se puede entender? Como la aplicación de las metodologías derivadas del neuromarketing a la publicidad tradicional con el fin de aumentar su eficacia. Miren, para aumentar. Correcto, correcto, así es. Correcto, ese libro. Se trata de analizar las ondas cerebrales. Ya estamos hablando de mero análisis científico para conocer la eficiencia del anuncio publicitario sin hacer preguntas a las personas. Se observa directamente al cerebro, prescindiendo de la interpretación humana, se lee directamente al cerebro. Eso es el neuromarketing, la neuropublicidad y también el neurodiseño. Hay técnicas en el neuromarketing que no vamos a profundizar, pero sí para que tengamos esa referencia bien interesante. Los recursos más conocidos, esta disciplina emplea una gran variedad de herramientas científicas que pueden descubrir diversos elementos del usuario. Las más utilizadas son la resonancia magnética, estamos mencionando la funcional, obtiene imágenes del cerebro mientras desarrolla una actividad o recibe estímulos exteriores, mostrando así áreas que se activan y proporcionan información valiosa. Son impulsos eléctricos que son leídos. La
Encefalografía identifica áreas del cerebro con mayor actividad usando variaciones eléctricas a través de electrodos en el cuero cabelludo. Y el eye tracking mediante las cámaras especiales de alta velocidad, lo que vemos a la izquierda, ahí el sujeto, el dummy. Mediante cámaras especiales de alta velocidad se registran dónde dirigen los sujetos la mirada de en cada momento, obteniendo datos sobre lo que consideran más importante. Es bien importante, o sea, esto es de lo que un tiempo para acá se ha estado utilizando para ir desarrollando los anuncios y siendo mucho más efectivos y tener ese retorno. Y bueno, básicamente lo que ven en la imagen en la mano derecha también, o sea, él a través de estos métodos científicos, meramente científicos, identifica al individuo donde mira los puntos de atracción, donde se habla en general, se habla que si va a usar niños, que los niños miren a la cámara, digámoslo así. Es más efectivo que si miran a un lado. Son varios ejemplos es un ejemplo de esa percepción que tenemos. Hablamos también vamos pasando esta página, dame un segundito aquí. Todavía estamos hablando yo tengo aquí el NeuroInsight, que es un proceso mental producto de un patrón neuronal. Es comprobable, demostrable y además visible porque se puede escanear la zona que se activa en el cerebro y ver si abarca el sistema de recompensa del cerebro. Si lo hace es porque dicho insight tiene el poder de generar motivaciones. Cuando hablamos de NeuroInsight, ahí lo tengo, no se los puse aquí en la gráfica, pero sí está en la infografía, un pequeño párrafo, y los invito a investigar sobre los temas. Y hay alrededor de unos 10 NeuroInsight que se utilizan en el campo del neuromarketing y la neuropublicidad. ¿Qué nos dice la neuropublicidad? Aunque la publicidad, muchas veces, muchos quizás van a decir, bueno, estamos automatizando todo, o sea, como que invade al consumidor, como que lo estamos programando, quizá haya esa percepción. Entonces, aunque la publicidad se sustente en la neurociencia para ser más eficaz, recuerden que el mundo actual es bien agresivo en cuanto al comercio. Su propósito es seguir siendo un elemento persuasivo de comunicación a través de la información y de la influencia sobre los aspectos emocionales que determina la elección preferente de un consumidor hacia una marca, su producto o su servicio. Pero su principal tarea es la de usar el conocimiento de los neurocientíficos ponen a su disposición para facilitar que sus profesionales sean creativos e innovadores. La neuropublicidad no consigue fórmulas mágicas, quedemos claros con eso, no es que encontramos la solución a partir del conocimiento del cerebro, pero sí puede hacer recomendaciones para que la comunicación sea más eficiente en términos de retorno de la inversión publicitaria, consiguiendo llamar y retener la atención a los consumidores. Eso sobre lo que es la neuropublicidad y el neuromarketing. Vamos a hablar un poquito de un tema también fundamental, que es la composición de la publicidad. Esto es la disposición de los distintos elementos dentro del espacio visual, eso lo vimos, y forma de manera equilibrada y ordenada, con el fin de transmitir o comunicar un mensaje al público objetivo. El éxito de un proyecto gráfico reside fundamentalmente en una composición perfecta que sea capaz de transmitir una idea de manera sencilla y directa. Desde el momento en que se tiene una idea, se debe tener en mente los elementos que se van a incluir y la manera en que van a emplear en la combinación de nuestro formato. Asimismo, crearemos una estructura compositiva armónica. Dentro de la composición está en juego diferentes elementos o aspectos que hemos visto que son propios del diseño de su carrera, como el color, la textura, la forma, el peso. Cada uno de ellos debe aparecer de manera equilibrada y convivir en concordancia para poder comunicar satisfactoriamente el mensaje. Miren cómo los elementos se combinan aquí. Tienes una imagen de un cassette, la tipografía perfectamente, el contraste de los colores que utilizamos y la representación de cada quien, y todo está en perfecta armonía, composición,
Si se dan cuenta, no es una figura meramente simétrica. Cuando hablamos de simétrico es que está todo bien centrado. Digamos que la tipografía estaría en el centro, que si el cassette estuviera arriba o abajo o centrado, pero sí da esa sensación del peso. Miren el peso. Analicemos. Está bien distribuido en esta imagen. Como esto hay muchos, obviamente, miles de anuncios que están bien logrados y que, como habíamos dicho en el pensamiento del compañero de este grupo que utilizamos en el pensamiento de la reflexión del día de hoy, no está hecho al azar, no está hecho porque pareció que así era la manera más agradable. Perdón, que la manera se ve bonito solamente, eso tiene un porqué. Y bueno, esto es lo que vemos en la composición. Es, crear composición para algún diseño es más que jugar con los elementos de diseño y así podemos conseguir diferentes resultados y efectos según el peso, el lugar, la disposición, etcétera, que les demos dentro del espacio. Aunque no existen normas estrictas para una buena composición, hay ciertas directrices generalmente aceptadas. Eso ustedes lo van a ver más adelante en sus carreras. Es bien interesante cómo jugamos con esos elementos. Cada uno de los elementos de una composición tiene importancia propia. Miren todos los elementos que vemos aquí. Este es un anuncio bien basicón, digámoslo así, no muy pesado. Tiene importancia propia, pero de nada vale estudiar cada uno por separado. Si luego en conjunto no transmiten nada o la composición resulta vacía, descompensada o fría. Es por ello que el verdadero trabajo no reside tanto en aplicar las normas del diseño, sino en tenerlas en cuenta a la hora de jugar con los diferentes elementos dentro del plano. Lo importante es crear una imagen que llame la atención al espectador, que sea comprensible y que cumpla con su función principal, que es transmitir con éxito un mensaje publicitario. Si conseguimos una armonía entre estos elementos, un equilibrio perfecto que aúne todo, estaremos más cerca de conseguir nuestros objetivos con el mensaje publicitario y todos los recursos que hemos aprendido y hemos visto aquí. Y bueno, jóvenes, realmente, ¿qué tal? Buenas noches, quienes no he podido hablar, no les puedo dar la bienvenida. Y bueno, para mí de verdad es un verdadero placer haber compartido con ustedes estas 4 semanas de aprendizaje y principalmente actualizarnos en las tendencias que hay y esas técnicas que hay en el lenguaje. Nos fui un poquito bien, digamos que habían momentos que unidades nos quedaban un poquito pesadas, pero créanme que era necesario para profundizar y que tuvieran, como yo les digo un inicio, que tengan la mayoría de las herramientas que son con las que ustedes van a ejecutar a lo largo de su carrera, a lo largo de esto tan bonito que es el diseño gráfico. Y si se prefieren especializar en lo que es en la publicidad, siempre bienvenidos. Y bueno, no tengo más que agradecerles la conexión hasta ahora, interesante conexión. Siempre estuvieron conectados y pendientes de las actividades. Tenemos actividades pendientes, tenemos el trabajo final. Ah, gracias. O sea, se trata de hacer lo necesario. Sí, muchas veces leía mucho y créanme que era un poquito tedioso el hecho de estar hablando, pero necesitaba compartirle esa información. Entonces, bueno, tenemos el trabajo final, quienes no han podido entregarlo, todavía tenemos hasta las 12 de la noche. Vamos a cerrar aquí para que tengan quizá media hora más para aprovechar quienes no han podido. Y bueno, quienes tengan preguntas, estoy a sus órdenes siempre. Me escriben ahí. A la orden, Yurixel. Me llena de... No, y me quedo con muchos pensamientos de ustedes mismos. Yo hice una recopilación de pensamientos suyos, principalmente de las conclusiones en las cuales obviamente nos quedamos con esa información y de conocimiento y para poder desarrollar el futuro. Y créanme que estas son las herramientas, ya ustedes se van a ir especializando. Parece mentira, yo repito mucho, pero es así. Ustedes se van a ir especializando y se van especializando, pero la idea siempre van a tener sus elementos principales del diseño gráfico y ya tienen las herramientas que se utilizan en la publicidad. No profundizamos mucho en lo que son los medios, puesto que
el que hace por eso que les puse dos medios, uno digital y uno tradicional, porque el que desarrolla dice que tiene una duda sobre el foro. No, bueno, voy a hacer la pausa y voy a hablar claro sobre lo del foro. El foro sencillo, muchachos. La idea es generar el debate y bueno, que eso tan bueno que ese intercambio de ideas, pues aquí estamos conectados 23 personas a esta hora y somos 23 mentes distintas, cada quien es un mundo. Entonces, la idea de el foro es desarrollar, es incrementar ese debate. Entonces, la idea es irnos al mismo foro en sí, emitir nuestra opinión. La opinión en sí, no, yo no la evalúo porque es la opinión de cada quien, obviamente, ¿no? Si yo opino que, quizá yo tengo mi opinión muy particular acerca de un tema, no vamos a hablar del tema este que estaba en cuestión, es mi opinión, ¿verdad? Yo no voy a calificarle su opinión, pero sí el hecho de que participen. Fulano de tal participó, bueno, ya tiene ese 5%, y si participa sobre un compañero que simple y sencillamente nada más es leer los comentarios y decir, ¿sabes qué, compañero? Estoy de acuerdo con usted, o muy respetuosamente, por eso que están las normas ahí en el foro. Compañero, no coincido con usted porque yo opino que tal cosa, eso es lo bonito del foro y el intercambio de comentarios y de ideas. Básicamente eso, 10% se puede decir que es como un bono, ¿verdad? Y por eso la pregunta tan quizás reflexiva, abierta, de, bueno, este profesor, ¿por qué puso que si la policía va a morir, si él sabe que no va a morir? Pero es para que nosotros mismos analizáramos lo que hay ahora mismo y viéramos y qué es lo que va a haber. Dice Victoria, mi duda sobre el proyecto final en la parte de la bibliografía, ¿qué sería? Vamos a ver un momentito, déjenme abrir aquí la... Ajá. Victoria, profe, mi duda es sobre el proyecto final. En la parte de bibliografía, ¿qué sería lo que pondríamos? Si los anuncios serían la creatividad de nosotros. Correcto. Si utilizaron las fuentes, la, 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 las fuentes bibliográficas que utilizaron, Victoria. De repente se utilizaron pueden ponerlo la bibliografía, la infografía que se dictó en clase, el material que se dictó en clase, que se discutió en clase. Siempre tenemos de referencia de dónde partir. Ya es básicamente eso. Tampoco es que nos vamos a poner digamos así, tan meticulosos en cuanto a la bibliografía, pero sí es bueno mencionar esas referencias. Hay un problema también que muchas veces utilizan, y se los digo a manera de consejo también, traten de cuando se hacen las citaciones cuando ustedes utilizan un autor X, ustedes traten de hacer las citaciones correspondientes, porque al yo utilizar ese texto y ponerlo en el detector de plagio, lo detecta todo como un plagio y me dice, fulano de tal, ese es texto de fulano de tal, y me dice hasta por porcentaje y todo, de que es como un plagio, pero la idea es que ustedes citaron a cierto autor, estoy poniendo un ejemplo general, y ese autor no fue citado de la manera correcta y no es una cita, y cuando lo pones en el detector de plagio aparece como un plagio. Así que tengamos cuidado con eso, muchachos, para actividades posteriores con otras asignaturas, no, ya obviamente con la mía no. Y entonces, de verdad, bueno, ya para cerrar, si hay dudas al respecto sobre la asignación, sobre la asignatura, qué les pareció, eh, yo creo que fue dictada de la mejor manera en el sentido de que utilizáramos los recursos y quizás sí un poquito no teníamos mucho tiempo para ir desarrollando, pero sí siento que hubo un avance en los conocimientos. Por eso que algo era tan elemental al inicio de identificar lo que es publicidad, porque tenemos que identificarlo y saber diferenciarlo de propaganda, que es otra corriente, otro tipo de comunicación, digámoslo así. Entonces, si no tenemos más comentarios, bueno, para mí es un placer siempre compartir con ustedes a la orden cualquier cosa. Sigue abierta la plataforma en cuanto a la actividad, el trabajo final. Quienes han tenido, reitero la invitación, quienes han tenido dificultades para entregar sus actividades, una actividad es 15%, así que imagínense, si usted tiene todas las actividades, y de repente le falta una, 15%, imagínense, ya quedan totalmente desbalanceados, porque pónganse que ganan 100 en todas las demás, el sistema, ese es el sistema, eso no soy yo, el sistema hace
un promedio y de ese 15% lo da usted en un 85%. Entonces imagínense, y ahí le va restando y le va restando y le va restando. Y por eso que ese era el interés de que las actividades todas fueran entregadas y que por lo menos poder cumplir con ese deber. Yo de mi parte, como le digo, tenía que evaluarlo de un modo y evaluar los conocimientos, es la manera de hacerlo. Y me quedo con la satisfacción de las conclusiones suyas. Y bueno, adelante y los invito a que sigan este mundo bonito de la creación de contenidos con sentido, no con sentido, digamos, con un objetivo que es vender. Así que, gracias, Nacer. Interesante todo, profesor, gracias. Todo claro, muy bien. Buena materia, buenas noches. Ok, Bonnie, muchas gracias, de verdad. Sus palabras son las que me llenan a mí de aliento para, obviamente, ir mejorando también y ir avanzando y vamos avanzando. Entonces, quedo a su disposición. Cualquier consulta en el mensajero. Así que tengan una buena noche. Les comparto también para cualquier otra consulta. Les comparto a la orden, Darlene. Les comparto, denme un segundito aquí, mi número, cualquier cosa a la orden. Denme aquí, un segundito aquí, hago el cambio aquí y con esto cerramos, muchachos. Este es mi número, déjeme que cargue ahí. Cualquier cosa al WhatsApp, cualquier consulta de asignatura o algo relativo a la publicidad en sí y a lo que conocemos, gracias a lo que conocemos como publicidad y los medios de comunicación masiva, siempre a sus órdenes para otras asignaturas que quisieran hacer un refuerzo, algo así. Así que tengan buenas noches, muchachos, y bendiciones.